Unidos. Y vamos a conversar en nuestra entrevista principal con alguien que, podemos hablar de varios temas, porque no solamente es parlamentario, no solamente fue ministro del Interior, estuviste en el exilio, o sea, tienes una cantidad enorme de cosas que podríamos conversar. Gracias, José Miguel Insulza. Pero qué buena noticia esa de Xi Jinping y Biden, por lo menos mientras la gente conversa no se pelea mucho. Pues, sí. Bueno, si queréis partimos por ahí y después caemos en lo chileno, que está muy candente, pero ¿qué tanto lo que dos presidentes, uno en Estados Unidos y uno de China, por el hecho de juntarse, eventualmente pueden movilizar, si tú quieres, el parecer de sus países? Claro, es un poco más una cierta señal, o sea, una señal de decir, mire, estamos tratando de entendernos. Probablemente se entienden en otras partes, se discuten en otros lados, ¿no? No es que sea han habido reuniones clave, o sea, como recordemos las visitas de Nixon a China, todo ese tipo de cosas. Uno como que sueña con que de pronto haya ese momento, ¿no? Que para nosotros fue malo, porque el golpe de Estado en Chile tuvo lugar en ese momento, pero reconozcamos, en ese tiempo de alguna manera las potencias se dividían terrenos, no estaban peleando por el terreno, y eso era importante. Pero yo creo que van a conversar mucho sobre Israel, ¿eh? Porque es un tema. O sea, una cosa es que China diga en esto yo no me meto, y otra cosa es que no tengan una opinión, y Biden que debe querer saber qué opinión tiene. Bueno, vamos a dejárselo eso a Raúl. Raúl es el especialista. Y vamos a Chile. Comienza la campaña, está a puertas una nueva votación, pasan cosas, pero tremendas, como la que hoy día ocurrió con lo que se informó respecto al abogado Luis Hermosilla. La grabación aquí. La grabación y todo eso, ya vamos a conversar de eso un poquito. Y te quiero preguntar, ¿cuáles son las señales que tú has podido percatar a lo largo de la historia política, no solamente de Chile, sino que de otros países? Mira la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué son las cosas que cuando falta poco para votar y tú todavía no estás decidido, eventualmente pueden hacerte radicalmente de tomar posición A o tomar posición B? Yo pienso que a estas alturas de la vida, si hay gente, yo conozco gente, tengo amigos, alguna vez me han dicho, mira, a última hora entré y voté de otra manera, pero la mayor parte de la gente ya sabe más o menos lo que va a hacer, ¿eh? O sea, la verdad, en primer lugar, no sé si tú has mirado la Constitución, es una cosa gorda. O sea, pero está bueno. Tiene el doble, el bodrio anterior era la mitad de lo que es este. Pues. ¿El bodrio anterior? Sí, no, pero si son, francamente, esta cosa, todo este proceso se inició para unir a los chilenos en torno a algo, y ha terminado siendo ya un enorme fracaso en esa materia, porque a mí no me cabe duda que esto va a ser un resultado estrecho, y que, como te dice el famoso dicho aquel, todos lo van a explicar, ¿no? Cada uno lo va a explicar a su manera. Pero finalmente esto no es la que nos una, como de los eslogans que se han hecho, la mejor que se ha hecho fue la que hizo la derecha de la oposición respecto de la otra. Necesitamos una que nos una. Sí. Esta no es una que nos une tampoco. Sí, yo sugerí en el minuto de confianza de Tolerancia Cero el domingo que quizás nosotros debiéramos tratar de imaginarnos que estamos recién después de la independencia, con todo el entusiasmo por ser país libre, soberano por primera vez. Claro. Y por lo tanto darnos una constitución que efectivamente nos una. Porque el entusiasmo de la victoria es una cosa que se contagia. Mira, yo creo que al final el gran problema es que la Constitución americana, en su forma original, es una pura forma de gobierno. Dice nada más qué poderes tiene quién y qué es lo que tiene que hacer. 20 o no, 30 años después, le metieron las famosas enmiendas, que son los derechos de las personas, digamos. Y eso es todo lo que es. Entonces, ese tipo de constitución te la puedes hacer, pero una que habla de las contribuciones, de los abortos, de todo ese tipo de cosas, difícilmente uno va a encontrar, la gente siempre va a encontrar mejores razones para votar en contra que para votar a favor. Es muy difícil de... Tú dices que eso debiera ser parte de la legislación de los congresos y capitolios, digamos, sí, y no parte de la... Yo pienso que sí, por lo menos a la gente darle elegir ya entre opciones grandes, decir, mira, elija esta o elija la otra. Pero fíjate, por ejemplo, hay un caso bien interesante, o sea, Islandia,
que es un país como que no pasa nada en Islandia, salvo que hay una erupción en este momento, un volcán que tiene muchos volcanes bien complicado. Y todos activos. Bueno, en Islandia decidieron hacer una nueva constitución y sortearon una cantidad de ciudadanos. Un sorteo nacional que sorteó una cantidad, no recuerdo cuántos ciudadanos han puesto, que sean 100, para que escribieran una constitución. Y llegaron y escribieron, y eso entonces, o sea, ellos hacían la constitución y el parlamento islandés la iba a aprobar. Entonces no la aprueba, pues. O sea, estos señores se mandaron su número, claro, porque seguramente pusieron una cantidad de cosas que, basta con que 3 cosas no te gusten en la Constitución, 3 cosas que no te gusten, pues tú ya la vas a votar en contra. Claro. Bueno, te están diciendo, mire, aquí están estos 50 artículos, vote por cada uno de ellos, que también sería una posibilidad, ¿no? No, aquí tú votas una sola vez. Y la verdad es que es bien difícil tomar una decisión de votar que sí cuando hay cosas que uno no soporta. Ahora, eso que tú estás diciendo ahora es bien interesante. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que tú necesitas unos 3 o 4 puntos que te digan ya para que votes en contra, si es que están en contra de lo que tú piensas, porque aceptas uno, aceptas otro, pero ya, 3, 4 son demasiados. Exacto. Pero lo que te quiero preguntar, ¿qué tanto sientes tú, y tú fuiste parte de un gobierno, que es bueno el procedimiento que nos damos nosotros para informarnos de cómo es, por ejemplo, en el caso de una constitución? No es una cosa sencilla de entender, porque además hay muchas voces que dicen cosas ciertas, personas que dicen falsedades, en fin. A mí no me ha parecido un buen proceso constituyente que se conoció hasta ahora, y no era el mejor ni mucho menos. Lo mejor que se puede hacer fue el que intentó Bachelet. Porque era gente que se sentaba una tarde entera a conversar sobre los temas y tomaban nota y cada uno hacía su propuesta, etcétera, y participó como 500.000, algo así, de personas, ¿no? Ahora, si uno pudiera hacer eso con todos los ciudadanos del país sería magnífico, porque eso significa realmente trabajar en una constitución. En este caso no, porque en este caso simplemente otros redactan algo y uno tiene que... Eso es lo complicado. Ni siquiera se puede votar por capítulos, es decir, mire, se rechazó el capítulo del Congreso, por ejemplo, pero se aprobó el capítulo de la Constitución de la Presidencia, entonces le vamos a pegar vamos a tener que trabajar otro del Congreso, pero este ya está listo. No, ahora aquí hay que apregarla, sí o no. Tú tomas la Constitución tal como está o no. Voy a otro tema que nos va a llevar un poco a la contingencia. Tú has visto montones de votaciones. Hay toda una teoría que se da en la comunicación política, la sacan siempre a colación mucho los estadounidenses, de que hay que tener cuidado con los días, con el mes y las semanas inmediatamente anteriores a la votación, porque cualquier cosa realmente espectacular que pase durante ese proceso tiene más posibilidades de convencer a los indecisos de votar A o B. Claro. Y nosotros estamos viendo un montón de cosas que pasan acá. Los indecisos tienden a juntarse al medio, entonces finalmente hacen su decisión en un término mucho más estrecho, ¿no? Porque la mayor parte de la gente, ahora usted dice que el país está muy polarizado. Yo no lo creo que lo que hacemos en la campaña, las cosas estamos más polarizados que nunca. Pero la gente común y corriente no se va muy a los extremos, ¿eh? No se va muy a los extremos, va a juntar algunas cosas por las cuales decidirse. Sí. Ahora, yo discrepo quizás de ti en una cosa. Yo creo que hay una crispación bastante hay una aguda. crispación enorme, sí. Bastante aguda, que además no es una crispación exclusivamente nacional. O sea, vemos cómo está la elección en Argentina y que ellos dicen 3 palabras y 12 garabatos. No hemos hablado de esa tragedia. Para que tú veas. Bueno, tienes esa situación. En otras partes ya empiezan a aparecer las personas que dicen, oye, aquí o estás con nosotros o te mueres. Bueno, pero yo te hacía esa pregunta porque es bastante frecuente que la gente no solamente juzgue a lo que va a votar o a quienes va a votar, sino que de alguna manera siempre juzga al gobierno de turno. Eso es verdad, ¿no? Yo creo que una parte importante de esto va a tener que ver con el gobierno de turno, como tú dices. O sea, la gente va a votar, es decir, de alguna manera lo que ha querido evitar el presidente, además creo yo, y lo está haciendo bien en eso, no se va a meter en nada, no va a participar en nada, no va a hacer ni una cuestión, no va a hacer ningún discurso, no va a hacer ninguna campaña
porque no quiere que esto se convierta en un referéndum sobre su gobierno. Pero igual alguna gente va a votar según si le cae bien o mal el gobierno. Sí. Bueno, ahí tú tienes estas dos variables que siempre han competido últimamente muy fuerte, que son las variables de los políticos y el gobierno son... Es que lo entretenido que tiene esto... Que a mí, y lo otro es que nosotros somos los salvadores de la patria. Claro, lo entretenido que tiene esto, que a mí me gusta la ciencia política también. Sí. Esta cosa de que estén igual, en las mismas posiciones que antes, pero cambiados. O sea, porque hay gente que te dice, o sea, yo te digo, el otro día, fíjate, ahora voy a decir el nombre, porque a ti te puedo explicar cuál es el nombre. Me apareció en mi sitio una entrevista de Camilo Escalona, en que dice, sería muy grave que se votara, que no se resolviera aquí en la Constitución, porque podría provocar algo como una grave desestabilización en el país, una cosa por el estilo. ¿Es Camilo Escalona? Sí, pero es que una entrevista a Camilo Escalona hace un año atrás era respecto de la otra Constitución, ¿no? Hoy día eso lo dice un tipo de derecha. Claro. Entonces estamos completamente cambiados. Y eso produce una cosa bastante curiosa, porque realmente los argumentos los argumentos para votar a favor o en contra, porque la gente, o sea, todos sabemos que algunos nos vamos a leer la Constitución, pero la mayor parte de la gente no se leyó la anterior, menos se va a leer esta. Por lo tanto, y ahí viene el punto central, las influencias que hacen decidir a alguien votar, cuando no es militante de un partido, ni siquiera es ideológicamente muy cuadrado o un fanático que siempre ha tenido ideas así, sino que es una persona media, ciudadana. Las cosas que eventualmente lo hacen tomar una determinación cuando tiene dudas son cosas como, por ejemplo, comprobar, o sea, tener miedo, por ejemplo, cuando tú creas incertidumbre. Cuando tú creas incertidumbre, claro, efectivamente, o sea, al final... te asusto. Cuando sale un escándalo, y yo quiero decirlo, porque vamos a hablar, te voy a pedir tu opinión sobre lo que está empezando a ocurrir con el abogado Luis Hermosilla, y yo en eso reconozco que soy absolutamente educado, gringo en esto, y yo hago el disclosure de inmediato. Luis Hermosilla es el padrino de mi hijo, compadre mío, una persona a quien quiero y estimo mucho, pero los sucesos van a ser resueltos y dirimidos por la justicia. Mira, yo creo que mucha gente piensa que los políticos, los abogados y otra gente son gente que realmente hace todo tipo de tiquiñuelas, todo tipo de cosas raras, ¿no? A mí lo que me preocupa más de lo que pasó hoy día es el involucramiento de algunas instituciones. Tú dices, cuando dice tengo que juntar 10 millones, le tengo que pagar a alguien de impuestos internos que me da la información. Oye, eso es complicado, eso hay que investigarlo a fondo. De la misma manera que hay que investigar a fondo, mire, es fundamental, los otros días estuvieron con nosotros, un grupo de personas que no dice que no hay que meter nunca más la mano al fuego por nadie, pero uno los ve completamente buenos economistas, gente muy decente, pero resulta que a uno le iban a pagar como 10 millones de pesos, también 12 millones de pesos. Es bien raro eso, pues. Ahora, ¿por qué le iban a pagar 10 o 12 millones de pesos a alguien del Consejo de la... Bueno, yo creo que aquí se abrió un orificio que no sabemos exactamente de qué tamaño va a terminar. Es que ahí uno se pregunta, oye, mira, tendrá este señor un juicio complicado, pero ¿para qué necesita pagarle a alguien del mercado financiero? O sea, que le pague, a lo mejor la pregunta se hubiera hecho un juez, pero yo todavía no consigo saber por qué habría que pagar los impuestos internos, no lo entiendo. O sea, hay que pagarle un tipo de impuestos internos para que te diga en qué están las cosas. Porque esto respecto a una empresa que está en muy malas condiciones económicas, todo lo demás. Pero ¿por qué porque la Comisión del Mercado Financiero se refiere más bien a temas de carácter general, no se refiere a temas específicos. Nunca ha tenido que juzgar un caso a la Comisión del Mercado Financiero. Yo te preguntaba por el efecto que tenían este tipo de situaciones cuando pasan muy cerca de las elecciones, porque automáticamente empiezan a aparecer frases. Lo que tú dices, la incertidumbre, es complicado, la molestia, el desagrado con todo lo que pasa, con todo lo que hacen toda esta gente, también provoca un desagrado. Yo creo francamente que en este caso más bien esto va a ser, vamos a seguir hablando mucho de esto, van a seguir las investigaciones,
Pero si me pregunta a mí, ¿tú crees que esto va a ser un tema que va a golpearle? No creo que sea eso realmente. Mira, el punto es que el tema está hoy día, por lo menos hasta lo que conocemos, fuera de las grabaciones y todo, el tema está con una situación bien compleja porque, a ver, sería totalmente diferente si de lo que estuviéramos hablando fuera de una situación ilegal que se comete al amparo de, por ejemplo, inventar militantes de dos partidos de izquierda o del gobierno, como un ejemplo, que una cosa donde el beneficiario de todo lo que aparentemente se hace es una empresa. Una empresa privada, exacto, que eventualmente exacto, no sabemos cómo pensarán los dueños, pero evidentemente no es una cosa política, pero sí afecta servicios públicos que se supone que están ahí para darnos seguridad. Claro, yo creo que ese es un problema ciertamente complicado, porque supuestamente esa empresa, sobre todo esa institución, sobre todo impuestos internos, está para controlar a ese tipo de empresas. Bueno, yo estar como todos los otros chilenos esperando muy atentamente cuáles son los resultados de esta situación, porque hasta ahora solamente tenemos una filtración. No, y además falta que aquí nadie se ha defendido todavía. Por eso. Entonces yo espero que ahora, porque esto hace 30 años atrás, o más todavía, esa grabación es lo que se llama plena prueba. Hoy día con la inteligencia artificial nunca sabe si alguien nos la armó, entonces también están todas estas dudas, ¿no? Pero yo creo que sí, creo que todo da la impresión de que es una grabación absolutamente clandestina y nadie sabe cómo, pero que dice lo que la gente dijeron. No creo, seguramente va a haber que investigar, se va a pedir que se tiene que hacer una investigación, la cinta, todo lo demás. Se tiene que hacer una investigación completa, ¿sí? Exacto, pero creo que finalmente parece ser que es una grabación real, es por lo que ahora, la mayor parte de la gente que la escuchaba entera, yo no la escuchaba entera, ni mucho menos. Vuelvo al punto de partida de esta pregunta, que tiene que ver con qué tanto los escándalos que la gente recuerda o las tiene muy en la memoria son determinantes para una cosa que no tiene nada que ver con eso. Todos los escándalos dañan a la sociedad. El secuestro de un niño, con la política nada, pero el secuestro de un niño daña a la sociedad. El secuestro de un niño en época de campaña electoral no es el secuestro de un niño, es la inseguridad que tienen todos los chilenos de que le pasa lo mismo. Claro, y aquí también es la probidad que no se tiene ni siquiera en quienes deberían tenerla de todas maneras. Tal cual. Y eso no solamente por las personas que están hablando, sino por a quién se están refiriendo. A ti te tocó vivir algunos procesos que salieron, así es. El proceso con el Ministerio de Obras Públicas, el MOPGATE, después viste lo que pasó con Carabineros, lo que pasó con el Ejército. Era más bien desacusada de ilegalidades y a alguien le echaban la culpa de quedarse con plata, todo lo demás, pero finalmente lo que quedó claro y las sanciones que se adoptaron tuvieron que ver fundamentalmente con haber hecho cosas que no se deben hacer en el derecho público, pero no había una gran, o sea, no se hablaba de 10 millones de pesos ni de 12 millones de pesos y toda esa cosa como se habla desembosadamente en esto. Sí, lo que te quería plantear es que hay una tesis en comunicación que plantea que a la hora de las elecciones o los plebiscitos, da lo mismo, pero a la hora que tú tienes que manifestar tu voto, la tendencia de un porcentaje de gente que puede ser determinante para definir equilibrio, la idea determinante es que busca en las noticias, en las informaciones, en los sucesos que pasan inmediatamente antes, cosas que confirmen sus propios sesgos y su propia visión. Viste como son todos, como yo decía que eran, claro, pero para cada uno a quienes se está refiriendo es algo distinto, porque la verdad es que estas personas no son personas que estén demasiado asociadas a un lado del espectro político, ¿no? Ninguna. Entonces han defendido gente distinta en distintos momentos. Por lo tanto, no veo por dónde se podría confirmar aquí, encontrar que esto fuera la pistola humeante, por así decirlo, en la cual ya van a decidir, millones de personas van a decidir la elección, ¿no? Yo no creo que déjame hacerte la otra pregunta, que es la otra pregunta por la que te quería invitar, que tiene que ver con el presidente Boric, está de nuevo viajando. A ver, ¿cuál ha sido? Tú fuiste ministro de Relaciones Exteriores mucho tiempo, tú fuiste secretario general de la OEA, o sea, tienes una
una expertise tremenda en materia internacional. ¿Cómo se mide el éxito de los viajes de un presidente para que el país vea si es que efectivamente tienen o no tienen utilidad? Depende de qué va, pero mira, déjame, por ejemplo, tomemos la PEC. Ahora, la PEC ha cambiado bastante, ahora tiene acuerdos de libre comercio, cosas por el estilo, ¿no? Pero no tenía cuando yo estaba allá. Pero generalmente es una reunión de ministros de Economía o de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores. Ahí se toman todos los acuerdos, todo lo demás. Y el último día es una reunión de líderes que se llaman líderes, no presidentes ni jefes de Estado, porque como está Taiwán, entonces no se usa la palabra presidente, no se usa líderes económicos, bueno, pero son todos los presidentes, ya está. Y un comercio, o sea, lo que quiero, la parte a que quiero llegar es decir, mire, el señor Boris va o Chile no está representado. No reciben al señor Van Claveren, no, el señor Van Claveren no va. En la PEC no reciben nada más que a jefes de Estado. La PEC es solamente de los jefes de Estado. Ya. Jefes de Estado, líderes económicos. Ya. No te dicen, mire, lo lamento mucho. Bueno, a lo mejor alguna vez, lo que yo sepa, creo que Trump mandó al vicepresidente alguna vez posible, ¿no? Pero no, en general se entiende que no, que los que van ahí son los líderes económicos. Como en algunos de estos otros grupos también, el G20, estos también tampoco acepten muchos representantes. Y se espera. Por lo tanto, ahora yo creo que para nosotros es muy importante, esto para Chile en concreto, nada más que porque estuvo tanto tiempo parado lo del TPP, pues. Se iban a estar sentados casi todos los firmantes del TPP, pues. Entonces... ¿Pero tú crees que se puede revivir? No se puede revivir, por el contrario, se puede mejorar mucho las relaciones con ellos, tener reunidos. O sea, si nosotros, este país ha invertido enormemente en el Asia-Pacífico. Fíjate que, o sea, hoy día el comercio de Chile, cuando nosotros entramos a la PEC, yo fui a la primera reunión, me parece que fue muy gracioso, porque se hizo la reunión como presidente de la República, con empresarios, con otra gente, pero cuando llegó resulta que los ministros de Relaciones Exteriores ya se estaban yendo, pues, porque, como digo, los jefes de Estado van nada más que a la reunión final, a la última reunión. Bueno, pero lo importante es que nosotros de Chile durante, yo te digo, la última PEC no ha sido muy sencilla, porque la pregunta es, bueno, ¿Chile quiere estar aquí o no quiere estar aquí? Pues, y nosotros hemos invertido mucho tiempo en eso. Ahora hemos convertido a esa región en la región en la cual exportamos más en el mundo, lejos. Ahora, tanto es así que cuando yo fui a la primera PEC, el gran socio comercial de Chile era Japón. Sí. Bueno, con Japón nuestras exportaciones han aumentado, han crecido nuestras exportaciones. Y Japón no es hoy día ni siquiera el 10% del comercio de China con la PEC. Pues hay otros países que han crecido enormemente más, China por cierto, China, Corea, ¿no? Entonces, retener esos mercados para nosotros es fundamental, y aunque parezca raro, mira, no es tanto, a pesar de que Milei diría una cosa distinta, que estoy entre economistas, ¿no? Pero la verdad es que quien ha estado ahí sabe que a los jefes de Estado les importa. Les importa si tú vas, les importa si no estás, les importa cómo les das la mano, les importa si te saludaron a la hora del almuerzo, no te saludaron a la hora del almuerzo. No nos engañemos en eso. Y por lo tanto, yo creo que este viaje, por eso me pareció tan raro que alguien dijo que aquí va el presidente, ¿cómo que aquí va? Bueno, pues si no va, Chile no está. No olvidemos que este no es el Asia-Pacífico solamente, esto es Estados Unidos también, Canadá también, Estados Unidos, Canadá, México. Diríamos, es todo el Asia-Pacífico y es todo Centroamérica, es todo Norteamérica y algunos países de América del Sur. Y si tú no estás, no te reemplaza nadie. Como te digo yo, a la altura que llegaba el presidente y había que hacer la reunión, perdón, es peor todavía porque yo ni siquiera lo podía acompañar. Claro. Yo era ministro de Relaciones Exteriores, lo acompañaba un funcionario de nivel, pero no un ministro, no, el presidente va solo. Vamos a ver cómo le damos, ojalá que le haya... No se va a saber además, porque no es la grave, esta reunión no tiene una pero grabación. Al final se tienen que empezar a ver, de alguna forma se ven los beneficios de las relaciones comerciales. No, por políticas. cierto, y además la prensa siempre hace su cosa, pues yo recuerdo, nunca olvidé una vez que había alguna cosa económica muy importante y la prensa canadiense solamente perseguía al primer ministro de preguntarle por qué había llevado a su yerno en el avión, pues.
quiere como el escándalo de moda. Entonces, esas cosas también pasan. Sí, pasa. Pero desde el punto de vista de las necesidades del país, el viaje del presidente es fundamental. José Miguel Insulza, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Muchas gracias.